Muy buenas y bienvenidos a este vídeo que va a dar comienzo a una serie de vídeos, yo creo que no demasiados, un par de vídeos quizás, explicando cómo funciona el juego mediante, bueno, pues una campaña, ¿no? Mediante el juego de una campaña, la del 42 en concreto, que desplegaremos por aquí, enseñaremos cómo se mueve, haremos todo el recorrido quizás del primer turno. Haremos alguna batalla, no haremos todas las batallas que se puedan dar en este primer turno porque tampoco tiene sentido. Y veremos casi todos los procedimientos y casi todas las peculiaridades que tiene este juego para que, bueno, tengáis una idea de cómo funciona, de ver si os gusta, si es para vosotros o si no es lo que queréis. Antes de eso, sí es verdad que quiero primero hacer un comentario sobre el manual, comentario pues personal, pero también comentando erratas que creo que existen en este manual. Daros un poco la visión de cómo han sido mis partidas y cómo he sentido yo el juego, visión totalmente personal, que no tiene por qué coincidir con la de nadie más. De hecho, no coincidirá con la de nadie más, o siempre tendrán distintos matices. Y luego ya empezaremos con el despliegue y yo creo que lo que es empezar la partida la haremos en un siguiente vídeo. Así que si lo que os interesa es exclusivamente ver el desarrollo de una partida, cómo funciona el juego, pues casi os diría que os esperaréis al siguiente vídeo, porque aquí lo que vamos a hablar es un poquito de mis sensaciones, del manual y de cómo he sentido yo el juego, ¿vale? Entonces, empezando por el tema del manual. Aquí tengo a la izquierda en la tableta, en el iPad, el manual original en inglés, bueno, el original, la tercera edición, y aquí tengo el de Dracoideas, ¿no? Entonces son dos manuales que me he dado cuenta que son muy diferentes hasta el punto que este manual no es una traducción del manual en inglés, sino que está vuelto a redactar de otra manera, con más información, muchas veces aclarando cosas que aquí no vienen, cambiando cosas de sitio y, bueno, en algunos casos es para mejor y en algunos casos es para peor. También depende un poco de cómo te guste a ti los manuales. Yo no sé si por ser de ciencias me gusta que las cosas vengan muy en guiones, ¿no? Por decirlo así, muy los conceptos claros, que es un poco como funciona el inglés, ¿no? Tiene un párrafo diferente para cada concepto. Cuando nosotros recomendamos empezar la campaña 42, vale, cada campaña tiene su propia hoja de setup de información y sus fichas de fuerzas, vale, cada concepto un párrafo, así cuando vayas a buscar algo pues ya sabes que lo tienes aquí. Aquí hay veces que en un párrafo te meten muchos conceptos y a lo mejor empiezas a leer y dices, vale, esto no es lo que estoy buscando, y sí, y al final del todo está esa respuesta que estás buscando y que no acabas de encontrar, o porque hay veces que lo mueven a otros sitios que yo creo que no son los correctos, o para mi forma de entender, no es el sitio correcto para ubicarlo, o porque hablan de ello en dos sitios y en uno lo dejan a medias, pero como ya lo has leído no te vas a buscar a otro sitio más información, ¿vale? Por otra parte, hay muchos comentarios que te aclaran bastante de cosas que aquí quedan en el aire, ¿no? Yo creo que es un manual. Es como si supieras el juego e hicieras un manual un poco a tu medida, ¿no? Está mitad traducción, mitad hecho de cero, ¿no? Por ejemplo, y vamos a entrar ya en ejemplos, si vemos el setup de la partida, por aquí he identificado algunas diferencias que nos pueden dar un buen ejemplo de cómo ha enfocado el manual los distintos apartados. Esto está por aquí, en comparación con lo que sería el juego, o sea, el manual inglés. Perdonad. A ver, por ejemplo, el despliegue inicial. Si veis, habla del setup, bueno, que aquí quizás hasta mete un poquito más de información sobre, simplemente tienes que elegir una campaña, la del 42 es la que recomienda para empezar. Cada campaña tiene sus propias fuerzas, usa solamente componentes de esa campaña, bueno, más o menos lo tenemos por aquí. Y lo de unidades, ¿no? Por aquí solo usa las fichas de fuerzas para la campaña que tiene el mismo año. Bueno, esto empieza a contártelo aquí. Solo usar las fichas de unidades que muestran en su esquina superior el año. Como veis, más desarrollado, ¿no? No tan usando las palabras justas. Aquí pues no les da o no les importa meter más palabras. De hecho, este manual tiene, si no recuerdo mal, 23 páginas y este llega a 43 páginas, ¿vale?
para que os hagáis una idea de que incluso aunque está muy aprovechado, es verdad que la letra es muy grande, tiene más contenido, está más ampliado, ¿no? Entonces, luego por aquí, ¿ves? Aquí ya te hablan del turno de campaña, de los planes de batalla, cosa que él se va más atrás, se iría más hacia el final del capítulo, y te empieza a hablar del despliegue en el mapa y de las fuerzas, que es un poco como que lo ha juntado, ha dicho, bueno, es un poco lo mismo, voy a juntar un poco el tema de las unidades y del despliegue al principio, y hay cosas que han quedado, no creo, vamos a ver si lo vemos así mejor. Hay cosas que han quedado en un capítulo, por ejemplo, el despliegue de los batallones japoneses extra en la casilla de batallones ha quedado en la parte de unidades, y aquí, por ejemplo, sí que te lo ponen en la parte del despliegue. A mí esto es una parte que justo al final de un capítulo sobre las fichas que debes de usar, se me pasó, vamos, no fui capaz de encontrarlo cuando lo busqué, sin embargo, en el inglés lo encontré muy rápido, pero como digo, es una forma también que tengo yo de lectura rápida, que hay veces que si buscas algo y el párrafo ves que no va de eso, y aquí no iba de eso, pues ya no sigo leyendo más el párrafo, ¿no? Y además me voy a la parte del despliegue. Pero sí que, por ejemplo, hay cosas que aquí no aparecen, que pueden generar alguna duda, como el despliegue en las casillas de refuerzo. Hay algunas unidades que en su ubicación pone un RE, que son unidades de refuerzo, y que bueno, que a lo mejor no está realmente claro. Bueno, aquí sí que te pone R Reinforcements, ¿vale? Pero igual no está suficientemente claro dónde hay que colocarlas. Bueno, aquí te lo clarifica para que no te quede ninguna duda, o sea que está bastante bien añadir este tipo de contenido, que te va a facilitar el hecho de desplegar todo el escenario, y te evita dudas, y siempre, bueno, aunque sea decirlo por segunda vez, simplemente recargar algo que quizás no es de lo más obvio, ¿no? ¿Qué más comentar aquí? Vale, los puntos de suministro. Veis aquí que habla de los puntos de suministro. Dice, localiza los marcadores de puntos de suministro y déjalos a un lado. Al inicio de la partida no dispones de puntos de suministro. Los irás obteniendo en cada turno. Bueno, eso él ya lo cuenta, por ejemplo, en la secuencia de juego, ya nos habla, ya nos dice aquí, tú no empiezas la campaña con puntos de suministro, tú los ganas cada turno durante el paso de resupply de Estados Unidos. Aquí, durante cada campaña, cada turno de campaña, tú ganas el número de supply points, te pone aquí el ejemplo, también aquí tienes el ejemplo, pero bueno, son, digamos, dos formas diferentes de enfocar un manual, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que hay veces que si nos salimos de lo que es el guión, por decirlo así, a la hora de que alguien revise si la traducción es buena, es muy difícil, porque no puedes ir siguiendo un capítulo y ver si está bien traducido o si está mal. Aquí sí que aparece mucha gente que ha revisado el reglamento. Yo me imagino que lo que han hecho ha sido leerlo y en el reglamento no han visto ninguna cosa rara, pero claro, respecto a la traducción hay cosas que yo creo que han quedado mal. Vámonos a ver ejemplos de puntos que, digamos, podrían ser erratas del juego. En principio todo está bastante bien, hay algunas cosas que están un poco escondidas. Ejecutar la orden de movimiento mueve primero las unidades navales, después las unidades terrestres y por último las unidades aéreas. Esto es muy importante, a mí me costó mucho encontrarlo. También está ubicado en un sitio un poco raro, importante que lo recordéis. Aquí, vale, la infantería insuficiente. Bueno, vamos a ver. Esto estaba por aquí. Aquí. No suficiente infantería. Vale, han hecho dos párrafos. Uno en el que te dice lo mismo que aquí, básicamente, cuando se asignan órdenes a fuerzas japonesas, es posible que haya menos unidades que las que te indican mover. Si esto ocurre, las fuerzas japonesas deben mover a un área donde hay unidades americanas. Entonces, toma una ficha de batallón de infantería japonés de su reserva. Si
las fuerzas japonesas deben mover a un área donde hay unidades americanas, toma una ficha de batallón de infantería japonés por cada unidad de infantería que falte para cumplir con la cantidad que se debe de mover. Vale, esto es lo mismo que aparece aquí. Y luego aparecen varios ejemplos. Es verdad que yo creo que hay algún ejemplo desafortunado, no porque el ejemplo esté mal. Te dice, por ejemplo, aquí, el área a ser movido de solo una infantería y la orden te indica mover 2 infanterías, pues añade un batallón a las fuerzas que se mueven. Vale, esto está correcto, siempre que quizás pues no lo indican, porque aquí ya está claro, siempre que el área objetivo tenga unidades americanas, ¿vale? Si no las tiene, no se mueven. De hecho, en la BGG verás muchos comentarios que dicen, tranquilo, si lo estás haciendo mal, te darás cuenta cuando llevas ya 2 turnos que hay batallones por todos lados, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Y efectivamente es así. Yo empecé jugándolo mal porque aquí aparece otro punto en el que te dice que las unidades infanterías japonesas que se encuentran en un área donde hay unidades enemigas no podrán mover. Cuando se asignan órdenes a las unidades japonesas, si se requiere que alguna unidad de infantería mueva, selecciona un batallón japonés de reserva por cada unidad de infantería que debería recibir la orden. Es decir, aquí se está saltando el hecho de la necesidad de que haya fuerzas americanas. Incluso te pone un ejemplo. Una orden requiere que una infantería mueva desde su área hacia Japón. ¿Vale? Y te dice, pero no pueden mover porque hay pues tropas enemigas. Dice, bueno, pues coge un batallón y lo colocas en Okinawa. Pues esto está mal. ¿Vale? De hecho, aquí tienes el mismo ejemplo. Ahora aquí te dice, una orden le pide a 2 unidades de infantería que muevan a Japón, pero ellas están en un área con fuerzas de Estados Unidos. Es este ejemplo. No añadas 2 batallones a Japón porque ellos no están moviendo a un área con unidades de Estados Unidos. Es decir, no añadas batallones porque en este área no hay unidades de Estados Unidos. Aquí te están diciendo lo contrario. Esto claramente es una errata. He mirado los foros en la BGG y es verdad que hay algún foro que... A ver, esto es la BGG, o sea, llega uno, contesta lo que quiere o como lo cree y bueno, hay algún mensaje en el que le están contestando mal. De hecho, en ese mensaje, la misma persona que contesta da las 3 respuestas y luego se reafirma en que es un poco lo que dice aquí este manual. Pero esa persona no es ni el diseñador ni muchísimo menos. Y hay otros muchísimos más mensajes en donde se dice efectivamente que solo se añaden batallones de refuerzo en el caso de que haya unidades de Estados Unidos en el área de destino, ¿vale? Si no, es que es... ya te digo que es un... Vamos, empiezan a aparecer batallones por todos lados, no tiene ningún sentido, y además aquí hay ejemplos que contradicen totalmente este ejemplo, ¿vale? El ejemplo que hay aquí es contrario a este ejemplo. De hecho, por ejemplo, en cuanto a lo que hablábamos también del el desarrollo, aquí se ve cómo el autor, bueno, pues nos ha querido dar un procedimiento de punto por punto sobre cómo hay que realizar las órdenes japonesas y luego casi es como que nos ha traducido lo que viene en el manual en esta otra parte, ¿no? Aquí está información duplicada, pero, como os comentaba, esta parte aquí no está explicada. Entonces, si coges a hacer el procedimiento, te va a faltar la nota, que es importantísimo, que primero se mueven las unidades navales, luego las unidades de tierra y por último las unidades aéreas. ¿Vale? Esto es fundamental y aquí, al no ponerlo, al final lo haces un poco aleatoriamente y la cagas. O sea, yo mi primera partida la cagué tanto por el error que os comenté antes, de aquí, que empezaron a aparecer batallones por todos lados, eso era un despipote, como por el tema de que, bueno, de que estaba moviendo antes a los aviones que la infantería. Que, ojo, que es culpa mía, que está en el manual, está bien, o sea, está explicado. Lo único es que, bueno, como las cosas las cuentan en 2 sitios diferentes, pues la lectura rápida, la lectura tonta, porque no se puede decir rápida, pues este párrafo, la verdad es que me lo salte. Alguna incorrección en las órdenes, por ejemplo, aquí si la orden se asigna a unidades que ya están en Japón, se sustituye, pero es más bien a el área, ¿vale? No se sustituye las órdenes a las unidades
que aparecen en retirada, no, no, no. O sea, es que esa orden de retirada se anula y se ejecuta la orden de mantener la posición, con las unidades de mantener la posición. Cosa que también explican por aquí aparte, cómo hacer cada vez que no se puede hacer algo, ¿no? Yo no sé en qué parte también te lo acaban explicando, pero también, lo dicho, no lo acabo de encontrar, pero bueno. Vamos a centrarnos en las erratas. Este párrafo es muy importante, disculpad, múltiples destinos válidos, esto hay que entenderlo muy bien, y esto te va a explicar esto junto con el orden en que se realizan los movimientos. Con eso vas a saber qué es lo que va a hacer el japonés, ¿vale? Y qué va a pasar cuando tú muevas tus tropas, cómo va a reaccionar el japonés. Depende de si mueves todo a un sitio o si mueves en muchos sitios, la respuesta del japonés va a ser diferente. Entonces, otro problema sobre estas órdenes en concreto. Aquí tenemos que añadir que efectivamente en el manual también hay un párrafo en la orden de apoyo que durante las 3 ediciones se ha ido moviendo, se ha ido reeditando y se ha ido colocando, y al final realmente donde ha quedado creo que no tiene sentido y creo que iba más bien en la orden sur. ¿Por qué? Nos dice dar apoyo. Las unidades que reciben esta orden deben mover a un área que contenga infantería o unidades aéreas japonesas en tierra. Si el destino seleccionado tiene al menos una unidad de infantería o aérea japonesa, pues es que la tiene, porque es que para dar apoyo tienes que ir a un área que contenga infantería o unidades aéreas japonesas. Claramente este párrafo, que es este que está aquí, no va en este sitio, ¿vale? De hecho, el párrafo que dice en el original en inglés, si el área de destino tiene al menos una infantería japonesa o un avión basado en tierra, ellos también mueven hasta un avión basado en tierra. Si no hubiera, pero que sabemos que sí va a haber, mueve un avión a Japón. ¿Por qué? Porque una de las reglas te dicen que si no hay unidades en tierra, ya sean aéreas o terrestres, en una isla, no puedes mover aviones a esa isla, ¿vale? Entonces aquí te lo aclara. Si el destino no tiene nadie, o sea, no hay tropas en tierra japonesas, no puedes enviar un avión allí porque no controlas el aeródromo, ¿vale? Vale, esto es una aclaración bastante lógica y que bueno, pues que ahí está. Aquí, sin embargo, lo que te dice es, si el destino seleccionado tiene al menos una infantería, entonces moverán hasta una unidad aérea con base en tierra adicional. Pero lo de adicional se lo están inventando. Y además es que, pero si no hay fuerzas japonesas en tierra, la unidad aérea adicional moverá Japón, es decir, que va a mover la unidad, las dos unidades aéreas y adicionalmente una. Pero vamos a ver, si no hay tropas japonesas en tierra, ya sea infantería o aérea, no puedes mover unidades aéreas, ¿vale? Esto es un error de traducción o de entender la orden. Pues no lo sé, pero es un error. Aquí te lo vuelven a meter exactamente el mismo error, que es en la orden sur, ¿vale? Te vuelven a decir que moverán hasta 2 unidades aéreas con base en tierra adicionales. No, si el destino seleccionado tiene al menos una unidad de infantería. Vale, en la orden sur es verdad, que es lo que comentábamos, sí que te dice, las unidades que reciben esta orden deben mover un área en dirección a Australia con el objetivo de expandir el imperio de Japón. Va a ser lo mismo que nos encontraremos en la del este, pero hacia el este, y aquí no se indica que tengan que haber unidades de tierra. Entonces lo que te dice es, si el destino seleccionado tiene al menos una unidad de infantería o aérea japonesa en tierra, entonces mueve hasta 2 unidades. Pero no adicionales, mueve hasta 2 unidades. ¿Por qué? Porque si tienes 2 unidades, que es lo máximo que se pide, pues las mueves. Si solo tienes una unidad, mueves una. Si no tienes ninguna, no mueves ninguna unidad aérea, ¿vale? Son pequeñas erratas que habría que tener en cuenta, ¿vale? Luego, ¿qué más quería comentaros de aquí? Por ejemplo, algo que me ha parecido que estaba muy bien, que era el tema de las órdenes alternativas. No sé dónde está ahora. Aquí.
Este capítulo. Este capítulo te explica muy bien qué hacer cuando hay o cuando no se puede ejecutar las órdenes. Y este capítulo yo creo que, si no recuerdo mal, en el inglés, tengo por aquí una pequeña chuleta con las cosas así un poquito que os quería comentar, no aparece, ¿vale? Así que aquí lo aclara mucho. Es verdad también, por ejemplo, como en el original, que aquí hablan de las instrucciones Alaska, Hawái y Midway. Bueno, esto aquí es de un manual antiguo que se ha quedado porque las órdenes que hay han cambiado y ahora mismo no hay ninguna orden que te lleve directamente a Hawái o a Midway, ¿vale? Pero sin embargo aquí, pues bueno, lo han traducido, han quitado el de Midway, pero se han dejado el de Hawái. Que en otro sitio aparecía aquí. En vez de ofensiva, en la edición anterior aparecía Hawái. Vale, pues bueno, aquí lo han dejado, pero que sepáis que esta orden no va a existir nunca. Y bueno, por lo demás, la verdad, creo que el manual está muy bien. Creo que había también alguna otra cosita, ahora que veo los planes de batalla, que estaba explicado un poquito diferente, pero bueno, en general tampoco era una rata. Las erratas que hay son estas dos, podemos decir, el tema de que te dicen que añadas adicionales, unidades aéreas adicionales al movimiento, y no son adicionales, y el tema de la infantería insuficiente, ¿vale? Que aquí te añade un párrafo, porque yo creo que simplemente él entendió que sí que había que hacerlo, hecho te pone un ejemplo, pero esto está inventado, ¿vale? Está inventado. En general, deciros, el manual me ha parecido de un esfuerzo enorme, de unas explicaciones ampliadas, intentando facilitar mucho la comprensión, sobre todo para personas quizás que no vengan del mundo de los wargames, porque también es verdad que mete, para mi gusto, un poquito de paja, y bueno, es un trabajo extraordinario. Hay dos erratas, ¿vale? Quizás ahí y aquí sí que viene un poco mi queja, ¿vale? El manual está bien, creo que el traductor o la persona que lo ha hecho un trabajo muy bueno, ha cometido sus errores, como todos, pero el mayor error es que después de tanto tiempo que ha salido el juego no haya una fe de erratas en Dracoideas indicando, oye, esto está mal y esto está mal, porque además es que alguna de estas cosas, en concreto la de las unidades adicionales aéreas, ya me las han comentado a mí en el conociendo de este juego, ¿vale? O sea, es decir, ya hay gente que sabe, que se ha dado cuenta de que hay erratas, y me da pena que no ya solo esta manía que tenemos de no publicar en internet los manuales para que la gente no se lo compre el juego en inglés y luego se descargue el manual en español. No lo sé, todas las casas inglesas te publican los manuales en sus webs, aquí no aparece, pero ya no solamente eso, sino poner un listado de las erratas. En general yo creo que son juegos que están bastante cuidados y no tienen unas erratas grandes, pero ¿qué cuesta? Mira, lo voy a hacer así. Yo el Warfighter de Dracoideas he escuchado que tiene pues, cartas erratadas, pero he sido incapaz de encontrar esas cartas erratadas, cuáles son, ni en dónde están. Yo no me compro el juego, o sea, es que no. No, bueno. Si se apareciera un listado y yo supiera que las cartas 7, 28 y 143 tienen una errata y que es esta, pues oye, yo me quedo más tranquilo. Yo ya sé, al enfundarla les meto una cosita para saber lo de la errata o lo que sea. Pero son cosas que me molestan personalmente. Y bueno, y lo dicho, revisión de la edición, pues bueno, pues habrán revisado que no hay ni faltas de ortografía o cosas así, porque claro, es muy difícil al hacer un manual completamente de cero poder y colocar sitios en cosas diferentes o añadir frases, pues no puedes decir, oye, es que esta frase, pero bueno, hay algunas que sí que esto está mal traducido, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor, no lo sé, yo no sé cómo. Entiendo que es muy difícil, o sea, entiendo que es muy difícil porque y que hay muy pocas erratas para lo habitual y mucho más en DVG, ¿vale? Que esta es la tercera edición del manual y todavía tienen algunas erratas, como comentamos,
de cosas que no están en su sitio. Pero una hojita indicando, oye, mira, esto es una errata y esto hay que cambiarlo. Y ya está, y llegas aquí y con un boli lo modificas y así cuando lo vuelvas a revisar el manual, pues ya te acuerdas que no era así. Pero bueno, lo dicho, en general un trabajo espectacular, ¿vale? Espectacular en el sentido de la traducción, de el intentar añadir más detalles, alguna vez erróneamente, más explicaciones y que quede todo mucho más claro, porque el inglés va muy a tiro hecho y explicaciones regulares, incluso como he visto algunos ejemplos que se deberían de haber redactado más porque invitan a dudas en lugar de a aclaraciones. Pero bueno. Y ahora, una vez acabado sobre lo que es el manual, que os quería comentar para que aquellas personas que lo tuvierais supierais, porque es importante. Son pocas erratas, pero son en dos cosas muy importantes. En una, os va a fastidiar el juego si empezáis a meter batallones cada vez que se mueve una infantería, aunque sea un sitio sin unidades americanas, empezáis a meter batallones, os va a fastidiar el juego, ¿vale? Es una errata garrafal. Y las otras, pues un poco lo mismo. Vais a empezar a meter pues aviones como locos. Es verdad que esa se va a notar menos porque no va a ser muy normal que tengáis en alguna zona 5 o 6 aviones. Eso va a pasar en una o dos zonas, pero que se muevan de allí y que tengas que aplicar esa y que en vez de 2 vayas a mover 4, va a ser no tan común y además no va a estropear el juego, ¿vale? La primera sí que lo va a estropear. Segunda, sensaciones de este juego, sensaciones muy curiosas que me han dado. Y bueno, no va a ser la primera vez que lo comente, pero hay una excelente partida en el canal de YouTube de Tirada de Salvación. Tenéis una excelente partida de este juego. Está muy explicada, muy tutorizada, por eso yo tampoco voy a hacer una partida súper detallada. Comete algunos errores que luego en el vídeo siguiente os lo va a explicar. Oye, aquí me equivoqué, fijaros que, yo que sé, por ejemplo, para las tiradas de las órdenes japonesas utilizaba 2 dados. En el primer turno, que en el segundo ya explico, oye, me he equivocado, es solamente 1. Quizás lo único es eso, está todo muy explicado, todo muy detallado, tiene algunos pequeños errores que luego te va a contar, oye, aquí me equivoqué. Pero tenéis que ver el siguiente vídeo. Como os paráis en el vídeo 2 o en el vídeo 3 y no vayáis al 4, igual os vais a quedar con un error. Quizás le haría falta como pongo yo alguna vez, una fe de ratas de, oye, aquí hay una equivocación, aquí hay otra equivocación en este minuto, para clarificarlo bien. Pero está muy, muy, muy explicado, muy tutorizado. Y a mí me gustó mucho y es una partida que ha sido con mucho interés y le ha salido estupenda. Porque va muy bien, muy bien. Mis partidas han sido un desastre. Y aquí va un poquito los comentarios. En esta partida que estaba jugando en Tirada de Salvación, hubo un momento en que mucha gente comentaba, no, sí, te agradezco que no tires los dados y que no los pongas porque es que son muchas tiradas de dados y te sacan... Sí, o sea, en las batallas es un festival de tirar dados por todos lados. Se hace, personalmente, las batallas muy grandes se hacen pesadas. Tiras muchos dados, muchos resultados. Al final se hacen pesadas. Hay algunas batallas que después de jugar por la batalla me he levantado y me he ido a hacer otra cosa. Pero curiosamente el juego me ha llamado. O sea, he acabado como saturado del juego con esa batalla, pero cuando he vuelto a los 10 minutos decía, quiero continuar. Y volvía para continuar el juego, ¿no? O sea, a la vez que te satura en un momento dado con unas batallas, con muchos dados, con muchas tiradas, con muchas unidades afectadas, muchos fallos, mucho de todo, y acabas saturado de tanto dado y de tanta vorágine de fichas por aquí y por allá, a la vez cuando acabas cansado, al poco tiempo te vuelve a apetecer y dices, no, quiero volver, está interesante, quiero volver a jugar esa siguiente batalla o quiero volver a mover las tropas que me llegan y voy a ver qué hago con los puntos que tengo, si compro, además me llegan ahora unas cuentas que tengo estropeadas, las tengo que recuperar.
no sé, es un juego contradictorio. Primero me aleja y luego me llama. Y sí que creo que efectivamente, por lo visto por ahí, hay demasiadas tiradas de dados. En cuanto metes una batalla un poquito grande, empiezan a aparecer aviones embarcados y eso es un festival de dados enorme. Luego, otra cosa que me pasaba en las batallas es un poco de frustración. ¿Vale? Tú llegas a batallas con superioridad, que dices, hombre, mira, por fin he conseguido una zona en la que voy con cierta superioridad, voy a intentar atacar, voy a ver si me cargo a los portaaviones japoneses o lo que sea, pero el problema que hay es que vas con un 2-1, vamos a poner 10 barcos contra 5, y cuando acaba la batalla a ti te han hundido 3 y tú has hundido 1. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues no es ni más ni menos porque las órdenes de batalla de las unidades japonesas son brutales. Son brutales. Al amanecer, esto de que te llegue directamente y tienes 2. Te llega directamente un portaaviones y te lanza un ataque aéreo que la verdad, las defensas antiaéreas son muy flojitas en comparación con la realidad, y te pueden machacar y te pueden, no ya hundir, pero con que te dañen el portaaviones ya no puedes hacer despegar a tus aviones, ¿vale? O sea, es terrible el daño que te puede hacer estas órdenes. Las órdenes de combate naval +3/+2, es decir, un barco que a lo mejor tiene un 4-0, es decir, con un dado de 10 tienes que sacar un 4 o menos para hacer un hit, de repente es un 7 o menos para hacer un hit y un 2 o menos para hacer 2 hits. Te metes, a mí es lo que me pasó. Yo fui con un 10-5, me hundieron 3 y yo hundí 1. ¿Por qué? Porque les salió esta orden y te machacan. Tus órdenes no son ni mucho menos tan potentes como las que hay aquí. Son muchísimo más flojitas, ¿vale? Vamos, hay una de el amanecer, que además es relativamente cara, pero tienes que hacer una tirada y sacar un 7 o más. O más de 7, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que no es automática y que, bueno, yo la compré una vez y no me salió. En los 2 turnos de batalla no lo llegué a usar en ninguno, no me salió el 7 o más en ninguno de ellos. Igual que tenemos para el combate naval, creo que tenemos para el combate aéreo. Otro +3/+2. Lo primero es que a los ceros les ponen un valor de ataque aéreo de 8, 8-4, con un 5-3 para el F4F. Bueno, la realidad es que se destruyan tantos ceros al menos como F4F, por tácticas, por lo que sea. Esta disparidad es tremenda. Si encima le sumas un +3/+2, no solo al combate aéreo, sino al combate, que ya son buenos, con un 6 o menos para atacar a un barco, si le pones un 9 o menos y un 2 o menos para hacer 2 hits, los B5N, incluso los D3A son unas máquinas de picar carne. Ataques a portaaviones. Bueno, este kamikaze, si te sale ahora, pues tienes suerte, porque no lo hay. Aquí otro, la guerra submarina, +4/+2. Los submarinos son terribles aquí. Otro combate naval. Ataques a portaaviones. El combate de infantería, también tienes otro de +3/+2. Es decir, tú vas pensando que eres americano, que tienes unas tropas mejores y que tienes el doble de tropas que lo que te has encontrado con los japoneses, te sacas 3 cada turno de estas y te destrozan. O sea, te destrozan. Hay veces que, claro, acabas el combate entre que has tirado un montón de dados y te has saturado de lanzar dados y que te has encontrado con unas fuerzas japonesas super chutadas, con unos planes de batalla que le dan una capacidad enorme y con yo creo que unos puntos en cuanto al valor de los aviones, que está también súper chutados ya, los
de 3A eran unos aviones flojísimos, flojísimos. Los B5N ni mucho menos eran para tener un 6.2. Eran unos torpederos de lo más normal. Es verdad que los del principio de la guerra americanos eran malos, pero eso no quiere decir que... Pero vamos, es que es un 6.2. No veo, y tampoco entiendo por qué aquí el torpedero es tan parecido o es tan... No lo sé, me ha frustrado. O sea, el juego me ha frustrado y me ha llamado. A la vez, he sentido que he perdido de forma injusta y a la vez he sentido que me has saturado un montón de los dados y a los 10 minutos de dejar el juego ya estaba volviendo para jugar otra ronda. Sentimientos contradictorios. Lo que sí que es verdad que pensaba que iba a ser peor, y aquí ya vemos nos vamos un poquito a lo que es el despliegue. Bueno, comentaros, aquí tengo en esta caja un poco todas aquellas unidades. Aquí faltarían las órdenes japonesas, todas aquellas unidades que son comunes a todos los años, ¿vale? Excepto, bueno, que esta unidad no le hagáis caso, es que se quedaba sola en una plancha y no la quería dejar, ¿vale? Todos los batallones que son, todas las unidades, por aquí vendrán más en el futuro, otras unidades navales que hay que ir sacando según las batallas, los portaaviones que estén involucrados en las batallas, ¿vale? Y luego sí que tengo en bolsitas, un poco organizado, ¿vale? Organizado también en cuanto al año y al tipo. Por ejemplo, estas son las que van ubicadas en Japón. Todos estos barcos van a Japón. Cojo esta bolsita, la saco, la pongo en Japón, todos los barcos, y ya está desplegado. Es verdad que lo que te ahorras al desplegar lo complicas a la hora de recoger, porque tengo que mirar todos los barquitos y ver si son de Japón, si son de refuerzos, si son que van a las Carolinas, pues o sea, orientarlo lo que sea, ¿vale? Algunas, si son poquitas, pues mezclo refuerzos con lo que hay en Nueva Guinea o en lo que sea, no, ahora no sé, CA creo que eran las Carolinas, ML pues no sé qué es, así las Marshall o lo que sea. Vale, así el despliegue realmente es sencillo, excepto, y aquí también os lo comento, dos fichas del 42 vienen con una errata por detrás, ¿vale? El manual te dice que vayan a un sitio y por detrás está puesto otro. Como no he visto ninguna queja en los foros, o ningún comentario sobre eso en los foros, y sí que he visto que en el despliegue inglés está igual que el despliegue español, entiendo que es una errata en la ficha, ¿vale? Entiendo, no lo sé, me encantaría que Dracoideas pusiera un documento en el que explicara por qué esa ficha que pone Filipinas por detrás aparece como que es de refuerzo. No sé si... pero lo que está claro es que lo que aparece en la ficha y lo que aparece en la hoja de despliegue, tanto española como americana, es diferente, ¿vale? Así que es... Lo dicho, me parece raro porque, bueno, es verdad que has cambiado el dibujo de las fichas, pero los valores en principio no. Entonces, ¿por qué has modificado lo que aparece por detrás? Pues no lo sé. Aquí ya me entra la duda de si es una errata original o si es una errata de la edición española. Lo dicho, no he visto en la BGG ningún comentario sobre erratas que hablen de las fichas. Puede que se me haya pasado o lo que sea. Bueno. Pero bueno, el despliegue es mucho más sencillo de lo que yo pensaba inicialmente. Es mucho más rápido. Bueno, al final, disculpadme, iba a empezar el despliegue, pero la verdad, me he dado cuenta de que quizás me he enrollado mucho dándoos mi opinión sobre el juego, explicando cómo lo siento. Es un juego largo, además, ya por acabar un poquito con los comentarios, es un juego que te va a llevar cada turno, o sea, una jornada de juego para mí es 1 o 2 turnos como mucho. Y además, ya os digo que ya un momento que me saturo y que tengo que dejarlo, ¿vale? Entonces,
que una jornada que sea un juego para dejar en mesa, casi seguro, vamos, seguro, los 6 turnos no los haces de una sentada ni para atrás, y hay que jugarlo en 3 jornadas, como muy poco, ¿vale? Yo, que no tengo jornadas muy largas de juego, son 5 o 6 por lo menos. Cada vez van siendo más rápidas porque va habiendo menos barcos, ¿vale? Eso también es verdad. Y además vas cogiendo un poquito cómo funciona el juego y ya está, pero bueno. Lo dicho, lo que voy a hacer es, voy a desplegar y ya empezamos el siguiente vídeo, ya enterito, lo que sería la partida. Y este vídeo lo dejo exclusivamente para comentarios personales sobre el juego, ¿vale? Nos vemos, hasta luego.